Muy bien, hermanos, aquí estáis una vez más en Almería, donde las temperaturas han bajado considerablemente. Hace algo de frío por aquí, pero bueno, estamos contentos. El sol acaba de salir, gloria a Dios. Y nada, estamos a punto de entrar en este fin de semana. Espero que tengáis un fin de bendecido, gozoso en el Señor. Y bueno, voy a estar ahora comentándoos una noticia bien triste. Y tiene que ver con algo que comenté aquí en el canal justo la semana pasada. Antes de irme, estuve de retiro con mi iglesia local, de Palabra de Vida Almería. Y si queréis podéis suscribiros en nuestro canal de YouTube yendo a Palabra de Vida Almería. Ahí están todas nuestras predicaciones, todo el contenido de la iglesia, Palabra de Vida Almería. Y me fui, estuve ahí con los hermanos. El día viernes llegamos y nos marchamos el domingo. Okay, regresamos a casa. Y antes de salir, hice una grabación sobre un suceso bien lamentable en Mozambique. No sé si os acordáis, pero un querido pastor, un varón que tenía sus 39 años y un hombre, realmente estimado por muchos en su comunidad, Francisco Baraja, pues se ve que él se entregó a un ayuno de 40 días. Su meta era ayunar 40 días sin comer ni beber. ¿Y qué pasó? Pues como bien sabéis, en el día 25 de su ayuno falleció y salió en las noticias nacionales de Mozambique y luego a nivel continental y pues de hecho a nivel ya internacional mundial, porque hasta aquí en Europa nos hemos enterado de aquello. Pues esa noticia fue marcadamente triste. Pero a lo largo del día, gracias a un contacto que tengo aquí en las redes, me he enterado de otra noticia que va por exactamente la misma línea, el mismo suceso, simplemente otra persona en otro país. Y estamos hablando de una mujer llamada Marina Lourdes Hernández. Ella se identificaba como pastora de una iglesia evangélica. No es que yo esté aquí en este vídeo defendiendo el oficio pastoral de la mujer. Creo que vosotros, si me seguís, sabéis muy bien dónde me ubico en esta cuestión y mi perspectiva es, bueno, mi perspectiva, la perspectiva de la palabra del Señor, ¿no? Es que básicamente el oficio pastoral se reserva, se limita a los hombres, al varón, según 1 Timoteo capítulo 2. Pero bueno, no tengo tiempo para entrar aquí en detalles. Pero la pastora, la llamada pastora Marina Lourdes Hernández, ella tenía sus 48 años. Ella también ha fallecido en un pueblo de Honduras llamado Roatán. Se ve que algunos feligreses encontraron a la pastora muerta, estaba de rodillas, o sea, arrodillada, y llevaba, según las fuentes mediáticas, 21 días en ayuno y en oración. Ahora, a diferencia de Francisco Barajá en Mozambique, la hermana Marina, que todos hablan de ella como una mujer temerosa del Señor, una mujer que quería servir a Dios, pues ella sí estaba tomando agua. Claro, el pastor Barajá no comía ni bebía. En el caso de Marina, ella sí estaba tomando agua. Ahora, en algunos artículos comentan que una compañera suya le estaba ofreciendo papaya y jugos, pero la pastora, la llamada pastora, quería ser fiel y quería seguir con su ayuno. Así que llevaba ya 21 días y según un hermano de la iglesia, un tal Santos García, él comentaba que tenía la intención de seguir ayunando una semana más. O sea, ella entonces ha fallecido, la encontraron sin signos vitales y bueno, era una mujer extremadamente querida en su comunidad. Ahora, ¿qué pasa aquí? Por un lado, reconocemos el gran valor del ayuno. Es algo que la iglesia occidental ya no practica, ¿verdad? Es muy poco común encontrar una iglesia en el occidente convocando un tiempo de ayuno y oración congregacional. Y yo honestamente aquí en Europa no conozco a ninguna iglesia que practique esa costumbre, pero no deja de ser, ¿verdad?, una disciplina bíblica. Y de hecho, el Salvador Jesucristo, él habló a sus discípulos en el Sermón del Monte y él les dijo, cuando ayunéis,
cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, bla, bla, bla. ¿Entendéis? Jesús está dando por sentado, él reconoce que sus discípulos van a ayunar. Ahora, estando ahí en la presencia del novio, en la presencia de Jesucristo, no hubo necesidad de ayunar. Pero después de la salida, la retirada del novio, Jesucristo, el esposo, pues luego los discípulos se pusieron a ayunar. Y según los relatos que tenemos de la historia primitiva, la iglesia cristiana en el primer siglo ayunaba 2 días a la semana. Entonces, el ayuno desde bien temprano formó parte de la disciplina cristiana. Los hermanos ayunaban juntos a nivel congregacional y por supuesto ayunaban a nivel privado. Entonces, por un lado, estamos contentos de que hay hermanos como el pastor Baraja, la hermana Marina, que por lo menos ven en las escrituras este principio. El ayuno es un principio importante, pero luego hay que tener cuidado con los extremos, ¿no? Porque en el caso de Baraja en Mozambique, él quiso imitar a Moisés, quiso imitar a Jesucristo y estar 40 días sin comer, sin beber. Entendemos que, claro, Cristo, entendemos que él sí pasó aquel tiempo bebiendo. La escritura habla de un ayuno, pero no de Jesús estar sin agua. En el caso de Moisés sí, porque el propio Dios llamó a Moisés a la nube y de alguna forma soberana Dios nutrió a Moisés para que no tuviese hambre y estuvo ahí sostenido por el Todopoderoso 40 días, pero fue algo muy excepcional, fuera de lo común, y fue el propio Dios el que llamó a Moisés a realizar aquel ayuno. Claro, otra cosa es nosotros tomar una decisión y luego nosotros ponernos a ayunar. Ahora, si Dios mismo te dice ayuna 40 días, pues tú tienes que ayunar 40 días. Pero si la decisión surge de ti, emana de ti, sale de ti, pues hay que andar con cuidado. Así que ciertamente también, ¿no? Con la cuestión de no beber, esto es extremadamente peligroso, porque sabemos que el cuerpo humano no puede estar sin líquidos. Pero vemos entonces otro caso de lo mismo. La semana pasada, Francisco Barajá, 25 días, fallece. Y también antes de él estaba la hermana Marina Lourdes Hernández, 48 años, una mujer muy querida, una mujer que amaba al Señor, según los testimonios que hay de ella ahora en internet, pero también falleció tras 21 días de ayuno. Por tanto, ¿debemos ayunar? Sí. El ayuno es una disciplina cristiana y forma parte de la fe. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia de Antioquía, en un contexto de ayuno y oración, recibió una palabra del Espíritu Santo diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para la obra a la que les he llamado. Entonces, la iglesia primitiva, post-resurrección, estaba ayunando. Y es lícito, pues, orar a nivel privado y a nivel congregacional. Pero voy a resaltar aquí un principio que destaqué en mi vídeo sobre el hermano Barajá. A la hora de leer las escrituras, debemos tener una hermenéutica sana, sobria. Y un principio realmente fundamental a la hora de leer la Biblia es que debemos distinguir entre los principios prescriptivos y los textos descriptivos. Ok, repito esta frase y luego desgloso lo que quiero decir. Debemos distinguir entre lo prescriptivo y lo descriptivo. ¿Y qué es la diferencia? ¿Cuál es aquí la distinción? Bueno, lo descriptivo es cuando la Biblia te está narrando algo, te está registrando algunos datos, te está describiendo una situación y ya está. No está exigiendo ninguna acción por tu parte. Por ejemplo, Jesús dice a Pedro: sal, anda sobre las aguas. Es un pasaje descriptivo. Este texto no te está mandando a ti a andar sobre el mar. Porque claro, esto es lo que hicieron algunos estudiantes surcoreanos en los años 90 y 4 o 5 de ellos se ahogaron pensando que Jesús literalmente les estaba pidiendo que anduviesen sobre las aguas. Perdieron sus vidas. Entonces, es un texto descriptivo, no es prescriptivo. Cuando hablamos de algo prescriptivo, estamos hablando de un mandato, de una orden de parte de Dios. Dios te está mandando que hagas algo, ¿cierto? Entonces, hay textos en la Biblia que son descriptivos. Hay muchos textos en la Biblia que son descriptivos, que no tenemos que
obedecer, por así decirlo, ¿no? Pero luego hay textos prescriptivos. Y aquí está el punto. Cuando leemos de Moisés ayunando 40 días, siendo sostenido por el Todopoderoso, pues es un texto descriptivo. El texto no te está diciendo, hermano, ora y ayuna 40 días sin comer, sin beber. No, el texto no te lo está diciendo. Tampoco cuando sucede algo parecido con Elías. Ni tampoco cuando Jesús se puso a orar y ayunar 40 días. Ahora, hay hermanos que han ayunado 40 días, los hay. Incluso algunos han publicado libros, hay pastores en los Estados Unidos que han hecho ayunos prolongados de 40 días y están vivos. Y de hecho hay pastores que lo hacen con cierta regularidad. A lo mejor están mejor entrenados. Pero claro, debemos tener mucho cuidado de extraer de aquellos textos descriptivos principios prescriptivos. Y eso que hemos visto en el caso del pastor Barajá, de la hermana Marina Hernández, han tomado textos descriptivos de la Biblia, los han interpretado de manera prescriptiva y los dos han perdido sus vidas. Y es trágico. Y es un error fundamental en la hermenéutica. Una buena hermenéutica nos libraría de cometer semejantes errores. Y luego, ¿qué pasa? Ahora la gente en el mundo se entera de estas cosas y se burla de la iglesia, dice que somos unos fanáticos. ¿Cómo era? Estaba leyendo la noticia en una página web secular, por cierto, y estaban diciendo un montón de personas que los evangélicos son unos fanáticos extremistas. Fanáticos extremistas, ¿no? Y eso es lo que pasa. El mundo ve esto y no quiere saber nada de la fe. Entonces debemos tener mucho cuidado de no torcer la palabra. Ahora yo puedo entender que en el corazón de la hermana Marina y en el corazón del hermano Francisco, que ellos tenían, buenas intenciones. Seguramente no estaban ayunando con un fin malévolo, malicioso. Ellos realmente querían entregar este tiempo al Señor, querían buscar a su Dios y apartaron ese tiempo para buscar, para ayunar y todo genial. Pero claro, cuando luego empiezan a entrar ya en 3 semanas de ayuno, en el caso de Francisco, sin beber, ya están jugando con fuego. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Así que, hermanos, seamos sobrios a la hora de leer la Biblia y seamos sobrios a la hora de entender qué es lo que debemos aplicar en nuestras vidas y qué es solamente algo descriptivo, como lo he comentado aquí en este vídeo. Así que cuidado con esto. Y esto también nos va a librar de muchos errores en otras áreas de la Biblia, donde a veces pensamos que, por ver ciertas cosas en la Biblia, pensamos que tenemos que hacer exactamente lo mismo. No es así. No es así, hermanos. Hay que tener cuidado con esto. Así que, esta es la noticia. Nos llega desde Honduras. De nuevo, un contacto en Facebook me lo compartió. Y, muchas gracias por informarme. Y ahí tenéis entonces otro ejemplo. Ahora, ¿debemos ayunar? Sí, debemos ayunar. Es una buena disciplina, nos humilla delante de Dios y el Señor se glorifica, ¿no? Cuando nos humillamos delante de Él y Él empieza a obrar en nuestras vidas. Pero luego hay extremismos y debemos tener cuidado porque por un lado estamos diciendo, sí, hay que ayunar, por supuesto, pero luego está el extremo ya de matarte, literalmente matarte. Y esto no glorifica al Señor en última instancia. Así que gloria a Dios, el pastor Francisco, seguramente la hermana Marina, ¿no? Están ahora gozándose en la presencia de Dios y todo lo que quieras, pero creo que se equivocaron, ¿no? Y vemos que su lectura, su interpretación de la palabra no ha sido la lectura más sana de la Escritura. Así que Dios nos guarde en ese sentido. Así que ya está, hermanos. Cuidado con este fanatismo. Cuidado con caer en excesos. Leamos la palabra con sobriedad. Busquemos al Señor, sí. Ayunemos, amén. Pero con sabiduría. La sabiduría también es un don del Espíritu de Dios. Dice el texto en Santiago 1:5 en adelante, ¿no? Si alguno necesitara sabiduría, pídesela a Dios. Así que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas sabiduría y que podamos nosotros entonces orarle al Señor por sabiduría. Así que cuidado con convertir lo descriptivo en prescriptivo. Por ejemplo, cuando Dios dice a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y entrégamelo en el monte Moría, hermano, por favor, no cojas a tu niño, ¿entiendes? No sacrifiques a tu hijo, no convirtamos lo descriptivo en prescriptivo. Pues hasta aquí la noticia.
Que Dios nos guarde. Son casos muy reales. Y luego la iglesia sufre mucho daño. Así que tengamos en cuenta las congregaciones ya afectadas en Mozambique, en Honduras, y que Dios utilice estas situaciones para santificar a su grey y para enseñarnos a leer la Biblia en el temor de Dios y con la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias por tiempo juntos, hermanos. Os deseo un bendecido fin de semana para la gloria de Cristo. Y bueno, nos apagamos aquí, como siempre, apagamos aquí diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Gracias, hasta luego.